El hecho de escuchar algo mediante auriculares o parlantes es un suceso tan arraigado en nuestro día a día que se puede llegar a pasar por alto el por qué son capaces de producir sonido. ¿Cuál es esa magia que no podemos ver pero sí sentir? ¿Qué es lo que lleva un archivo de audio a hacer un montón de ondas audibles y viceversa? Aquí es donde entra la tarjeta de sonido. A continuación, indagaremos en su naturaleza y funcionamiento. ¡Vamos allá! Primero que todo, hay que aclarar un punto muy importante. La tarjeta de audio y una interfaz son lo mismo. Esto es debido a que primordialmente poseen la misma funcionalidad, solo que, por lo general, aquellas que son externas van más enfocadas hacia producción, mientras que las internas van dirigidas a propósitos generales, en un celular, un portátil, entre otros. Una vez aclarado este concepto, es hora de introducir a la tarjeta o interfaz de audio. Este dispositivo es capaz de transformar señales digitales a un formato analógico, o como es común decirle, un DAC, y también desde señal analógica hacia un formato digital, o un ADC. Ambos se complementan entre sí, pero el proceso que ocurre en ellos es claramente distinto. Para comprender mejor el proceso de digital a analógico, se ha de tener nociones del proceso inverso. ADC, analógico digital. La forma más común de capturar la señal analógica de una onda de sonido es mediante un micrófono. Se pueden encontrar tanto dinámicos como de condensador. Ambos se conforman de un diafragma que vibrará al encontrarse con perturbaciones en el aire, como una voz humana, produciendo una corriente eléctrica que será enviada a la tarjeta. Pero esta corriente es demasiado pequeña, del orden de los milivoltios, entonces debe ser preamplificada para trabajar la señal con mayor exactitud. Las conexiones más comunes para la entrada son XLR, jack y a veces USB. Una vez la señal se encuentra en la tarjeta es donde ocurre la magia. De esta se deben escoger una serie de pedazos con los que se trabajará. A esto se le denomina frecuencia de muestreo, que es lo que indica cuántas muestras de la señal deben tomarse en cada segundo. Esta frecuencia puede ir desde los 44.100 Hz hasta los 192.000 Hz. Mientras mayor sea este número, se obtendrá una mayor aproximación a la forma de la señal original. Sin embargo, no determinará necesariamente la calidad final de la conversión, puesto que cada trozo tomado debe ocupar un espacio determinado. A esto se le llama tamaño de la muestra, e indicará cuántos bits se requieren para cada uno de los trozos escogidos. Este número va desde los 16 bits hasta los 24 o 32 bits. Se le suele denominar a esta cifra con los nombres de calidad CD y calidad de estudio respectivamente. Cuando las muestras han sido seleccionadas con éxito, obtendremos una señal que se verá de esta manera. Como bien sabrán, lo digital consiste únicamente en ceros y unos, por lo tanto, ¿de qué manera cuantificamos esto? Lo que se debe hacer es medir el voltaje de cada una de las muestras tomadas. Por ejemplo, esta muestra de aquí mide 4.3 voltios, mientras que esta mide 5.6 voltios. Claramente, una de ellas es más alta que la otra. Esto puede jugar a nuestro favor al especificar los valores de umbral, que aproximarán un valor cercano al trozo a evaluar. Uno de los valores umbrales cercanos es 5 voltios, por lo tanto, el pedazo de 4.3 voltios tomaría una cifra inferior, el número 4, y a su vez, el trozo de 5.6 voltios se convertiría en una cifra superior, el número 6, y así sucesivamente con el resto de los pedazos faltantes. Evidentemente, cada número decimal tiene su equivalente en binario. De esta manera se cuantifican cada una de las muestras de la señal. En este punto la señal ya es digital. Dependiendo de la frecuencia de muestreo y el tamaño de la muestra, se pueden asignar distintos tipos de archivo para guardar la información grabada. El formato más extendido es el MP3, que por lo general posee una frecuencia de muestreo de 44.100 Hz a 16 bits, mientras que el formato de mayor calidad es el WAV, muchísimo más pesado que el MP3, ya que alcanza los 192.000 Hz a 32 bits. Cabe recalcar que este proceso puede ocurrir más de una vez si nos damos cuenta que existen canales. Estos no son más que la cantidad de pistas en las que se divide la grabación. Esto le sonará más familiar con los términos mono y estéreo, donde el audio mono es solamente un canal, por lo que todo el proceso se ejecuta una sola vez, al contrario del estéreo, donde cada uno de los tonos se encuentran repartidos en dos salidas. Ahora que tienes una idea de cómo una señal analógica se convierte en digital, comprenderás mucho mejor el proceso inverso, es decir, desde un archivo hasta una salida de audio. DAC, digital a analógico. Cuando el procesador recibe la instrucción de reproducir una canción o una pista, envía inmediatamente una petición al DAC predeterminado por el sistema para que se realice la conversión, entregándole todo el código binario necesario que conforma el archivo de audio que se desea transformar. Primero que todo, se debe definir la frecuencia de muestreo, el tamaño de la muestra y los canales a utilizar, pero estos son determinados por la tarjeta de manera automática. Para llenar los espacios de esta futura señal analógica, es necesario designar un voltaje a cada uno de ellos, pero ¿cómo hacerlo? Si al pasar de análogo a digital se requería de los valores umbrales, ahora los ceros y unos han de convertirse en voltaje. Para ello, en cada DAC está integrada una lista con las cadenas binarias correspondientes para cada voltaje. Por ejemplo, al encontrarse solamente con ceros, claramente significa 0 volt, o al contener números 1, implica el voltaje máximo, y a medida que la cadena va cambiando, el voltaje puede ir aumentando o disminuyendo. De esta manera, el DAC recibe las diferentes cadenas e irá llenando las casillas con el voltaje pertinente, pero al finalizar obtendremos algo como esto.
esto, donde no hay una continuidad clara como en la señal análoga. Por lo tanto, se necesita unir estas piezas. De este proceso se encargará un algoritmo que predecirá cómo es que los trozos deben ser juntados, empleando la muestra actual y las muestras anteriores, generando la curva continua que se desea. Después del proceso de descodificación, la señal resultante debe amplificarse para poder ser reproducida por los dispositivos a los cuales está conectada la tarjeta. El amplificador, por lo general, está incluido en la misma interfaz, pero también puede exportarse en la señal sin amplificar, mediante un conector llamado salida de línea. De esta forma es como se pasa desde un archivo de audio hasta el sonido que escuchas. Las salidas de la tarjeta dependerán de qué canales se esté utilizando, ya que existen conexiones de todo tipo, como el jack, que cuenta versiones mono y estéreo. Asimismo, el CT.1 se puede reproducir colocando 7 parlantes diferentes conectados al controlador correspondiente. Muy bien, ese fue un resumen del funcionamiento de la interfaz de sonido. Espero que haya sido de tu agrado y suscríbete para más videos como estos. Muchas gracias y nos vemos.